Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School. De nuevo las puertas de esta aula digital convertida en podcast se abren para recibir hoy a un maestro del que vamos a aprender, del que vamos a entender de todos aquellos conceptos de su experiencia profesional que le han llevado a protagonizar sus actuales proyectos y, cómo no, pues de preguntón, el gran preguntón del podcast. Jesús Monleón, ¿cómo estás? Pues muy bien, a tope aquí. Muy bien, muy bien. Entiendo ya que con muchas preguntas que hacer, hoy tenemos a Hugo Arévalo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Edu? Encantado de estar con vosotros y Jesús. Un placer que nos acompañes. Como bien presentaba, y hoy es que tenemos tantas ganas que vamos un poquito ya al lío y carabarraca, que ya sabéis que generalmente nos acostumbramos un poco a enrollar en la intro. Pues hoy es que queremos y tenemos muchísimas preguntas que hacer a Hugo Arévalo, ¿verdad, Jesús? ¿Buscas buenos developers para tu empresa? No pierdas de vista Assembler School, la universidad del futuro, que forma a desarrolladores de software a través de una metodología disruptiva 100% práctica, enfocada a las necesidades reales de las empresas, sin clases ni profesores. Los alumnos de Assembler School ya trabajan en empresas tecnológicas de referencia como Marfil, Redpoints, Xiaomi o TAPS. Si necesitas programadores full stack, frontend y backend con un nivel top para incorporar en tu empresa o startup, contacta con Assembler School en info@assemblerschool.com y recibe un asesoramiento gratuito junto con perfiles profesionales filtrados según tus necesidades. Sí, vamos al lío aquí, porque la verdad es que el perfil de Hugo es un perfil que en parte me recuerda a mí, pero no tanto por los éxitos, porque eres muy exitoso, pero es sobre todo porque tienes un doble componente como de inversor y de emprendedor business angel, ¿no? Que compaginas en función de tu época de la vida o en la fase en la que estás o es multitasking, ¿no? Y me gustaría hablar de las dos partes que tienes, pero antes lo que sí que me gustaría, Hugo, es que nos explicaras un poco, oye, pues que nos expliques un poco tu trayectoria profesional, ¿vale? O sea, desde que estudiaste, cómo empezaste tu carrera profesional y cómo te llegas a vincular con el mundo de los emprendedores. Bueno, mil gracias, Jesús, por la intro. Y bueno, estudié empresariales en España, en Madrid, en la Universidad Francisco de Vitoria. Hice un máster en estrategia directiva, hasta ese momento nada inusual. Sí que es verdad que pasé el último año de la universidad en Londres, en European Business School. Ahí estuve y ahí terminé la carrera el último año. Creo que esa parte evidentemente me abrió mucho mundo y es algo que invito a todo el mundo que haga, ¿no? Al final vivir fuera aprendes un montón de cosas que no te lo van a dar viviendo en la zona de confort de tu casa, ciudad, con el mismo entorno, amigos, etcétera. Y luego el tema de cómo empecé a emprender o cómo empecé a invertir y luego emprender, o luego primero emprender y luego invertir, fue un poco el ADN familiar, ¿no? El ADN familiar es fundamental. Mi abuelo, por parte de madre, era ingeniero naval y montó su estudio de ingeniería de diseño de barcos, de grandes embarcaciones y buques. Y luego por parte de padre, pues empezó montando en la industria de la joyería y montando una joyería y luego pudo ir montando alguna más. Oye, y porque tú has sido o eres accionista de Job and Talent, de Globo, no sé si me parece que también de Cabify, o sea, de un montón de compañías, bueno, de Por Village, o sea, de un montón de compañías top, ¿no? Y además eres el Executive Chairman, ¿no? Como emprendedor y uno de los emprendedores que lideras de Power MBA, ¿no? Que es una compañía como muy exitosa. Oye, ¿cómo empiezas esa faceta de vincularte con este mundo de digital y de internet? O sea, ¿cómo pasas del Erasmus a, oye, no sé dónde pasas a trabajar, o sea, o directamente te involucras con alguna startup, o cómo sucede eso?
o sea, en el ecosistema de startup, lo primero fue, no tenía un duro en la universidad, saliendo de la universidad, y de repente hubo amigos en común que, bueno, estaban montando Twenty, y casualidades de la vida, pues me encantó la idea y decidí buscarme la vida por encontrar algo de dinero para poder invertir, sabiendo que ahí iba a tener una deuda, y yo siempre soñando pues que esa empresa pues iba a ser algo, ¿no? Y ahí hubo evidentemente un punto, yo creo que también de suerte necesaria, ¿no? Suerte buscada por el riesgo, suerte buscada porque había una plataforma en Estados Unidos que se llamaba Facebook que estaba funcionando de maravilla, entonces si la ejecución era relativamente buena, oye, podría funcionar en España, ¿no? No era una locura y era un modelo que estaba aprobado fuera de España. Y esa fue mi primera aventura, digamos, en el ecosistema startup, que finalmente pues fue vendida en 2010, en junio, a Telefónica, y pudo salir bien, ¿no? Y ahí empezó mi aventura. Yo viví ahí en el ínterin, estuve viviendo 3 años y medio en Nueva York, me cambió la vida, me hizo sobre todo pensar en grande y no pensar tan en pequeño. Me di cuenta al final que el americano, que es lo mismo montar algo pequeño que grande, el tema es crecer en equipo y saber delegar. Y de ahí pues me empecé a meter en el ecosistema, monté By the Face, que era un copycat de Groupon, y bueno, nos salió mal. El lanzamiento fue increíble, facturamos un dineral, más de 60 o 70 mil euros, pero luego fracasó porque la ejecución la hicimos mal, ¿no? Se hizo mal, faltaban comerciales, no había un push de venta suficiente, llegó la competencia y la competencia arrasó, fue mucho más grande, levantó mucho más dinero y bueno, lo conseguimos vender a Oferum, pero no fue esa historia de éxito. Y a raíz de ahí, pues empecé a compaginar, ¿no? A compaginar un poco lo que es lo que acabas de mencionar, ¿no? Invertir y mover ese dinero que tenía en el ecosistema y retroalimentarlo a gente que tenía una visión y una idea de añadir valor a diferentes sectores y cambiarlos, revolucionarlos con esa tendencia, y apoyarlos, ¿no? Y apoyarlos de esa manera. Y luego tenía, pues, por otro lado, el lado, digamos, mientras tanto, pues en el ínterin emprendedor, ¿no? Como, oye, pues monté Auro, ¿no? Que es una empresa de operaciones de movilidad, de transporte de personas, y he montado de Power MBA, ¿no? También con más socios, y bueno, es un poco así es como me he metido en el mundo, digamos, de emprendimiento, ¿no? Supongo que al final tenemos historias diferentes, pero hay muchas similitudes, Jesús. Sí, no, yo cuando escuchaba el otro día la charla que tenías tú con Carlos Blanco el otro día, ¿no? Y se me veía un poco reflejado, ¿no? Que hay momentos que vas a emprender, momentos que vas a invertir, ¿no? Con las primeras desinversiones, pues empiezas a aumentar las apuestas, pero si quieres, me quiero centrar ahora en la parte, si quieres, la parte de Business Angel, ¿vale? O de inversor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que te atrae de una compañía a la hora de invertir? Y luego te preguntaré ¿y cómo ha ido evolucionando? Porque entiendo que de las primeras inversiones a las que has hecho ahora, ¿no? Seguramente van cambiando las cosas. Pero es lo que te pone más, perdona que hable mal, lo más cachondo que te pone en una startup para que tú puedas llegar a invertir. Primero, tengo una visión largoplacista absoluta, ¿vale? Creo y considero que la generación de valor y que algo realmente valga es a largo plazo, ¿no? Si te fijas, las mayores empresas de Estados Unidos no se han creado en un día, se han creado incluso en décadas, ¿no? Finalmente, Apple, Google, Amazon, etcétera. Entonces, yo me fijo mucho en hacia dónde van los sectores, qué sectores hay deficiencias, qué sectores se pueden cambiar y qué sectores se pueden revolucionar. Es decir, por aterrizarlo, te pongo un ejemplo. No he tenido la oportunidad porque he nacido en España y evidentemente mi vinculación fundamentalmente es en España, pero ideas como Netflix, ¿no? Una plataforma que puedas ver cualquier tipo de contenido con un solo clic. Es apasionante y es alucinante cómo ha cambiado la industria. Spotify, ¿no? Cómo a través de la música puedes escuchar cualquier tipo de música solo con un solo clic. Ese tipo de, digamos, iniciativas que revolucionan sectores
son las que me gustan, ¿no? Y entonces, si te fijas al final, oye, Job Talent lo que ha venido a hacer es a cambiar lo que es el mundo tecnológicamente de las ETTs a un precio más barato. Cabify, evidentemente, a revolucionar el tema de la movilidad. Deport Village a vender en un canal que todavía quedaba mucho recorrido, iba a crecer, que es el e-commerce, y tener aglutinado en un, digamos, como un Decathlon online, absolutamente todos los productos que se puedan acceder y ser líder en el sur de Europa con una ejecución brillante por parte de los fundadores. Globo, pues tener cualquier cosa con un solo clic en menos de 30 minutos. Entonces yo me fijo para invertir en ese tipo de necesidades que el mercado y que los diferentes sectores e industrias están necesitando. Y luego, si me dijeras en qué me fijo para luego invertir de una manera, ¿por qué esa empresa y no otra? ¿No? Porque muchas veces ves que están naciendo dos empresas con la misma propuesta de valor o similar, y por qué me decanto por un lado o me decanto por otro, pues me fijo muchísimo en el equipo fundador, si tiene visión, si va a estar capacitado para ejecutar, en su background, si es resiliente, si va a ser capaz de que cuando vengan circunstancias malas, porque una empresa al final, como bien sabes, Jesús, pues vienen los ups y downs, ¿no? Hay momentos muy buenos y momentos pésimos, ¿no? Y ahí es donde se va a ver quién es el buen emprendedor o no. Cualquier empresa, prácticamente por no decir el 99% de las empresas que conocemos ahora como éxito, han sufrido muchísimo. Te pongo ejemplos como Apple, estuvo en quiebra en su momento. Airbnb, al principio nadie quería meterle absolutamente ningún euro. Netflix, quisieron venderla a Blockbuster por $50 millones, rechazó la oferta Blockbuster, y Netflix ahora, pues no sé cuál es el market cap, pero creo que por encima de 400 billion. Es una auténtica locura, ¿no? Entonces eso también me fijo muchísimo para invertir en el tamaño de mercado, dependiendo de si estoy invirtiendo en un PowerPoint o no. Si vamos a poner la casuística de que ya es una realidad y no es un PowerPoint, veo si hay Product Market Fit, es decir, si tienen Customer Insight, es decir, si han preguntado a los clientes si realmente les gusta el producto y realmente el producto va vendiendo más y más y más, y hay recomendaciones de ese producto, y entonces se crea un orgánico natural, que es lo que suele ocurrir con los productos que tienen tracción o proyectos. Luego, si ya hay una serie de métricas, me fijaría en las métricas o KPIs, y luego depende si ha internacionalizado o no, si está internacionalizando y está haciendo Product Market Fit y escalando ahí, ¿no? Dependiendo un poco del estadio de la compañía, me fijo en unas cosas más o en unas cosas menos. ¿Y cuántas inversiones has hecho en Global aproximadamente? No hace falta que... Pero más o menos para saber... Ahí los... Aproximadamente yo creo que habré hecho más de 30 inversiones. Y una pregunta, ¿llevas un registro con tu...? Porque yo no lo llevaba hasta que una persona me ayudó a hacerlo, pero un registro de, oye, de las desinversiones, el múltiplo que has obtenido, ¿y cuándo te das cuenta de que aquí hay de verdad un negocio, una actividad? No, Jesús, lo mío es muy sencillo, no más que hablemos de múltiplos o no, es... yo empiezo con una primera inversión que no era mi dinero, que tengo que devolver ese dinero y le devuelvo el dinero que me prestaron y con más intereses el doble, es decir, vamos a poner la casuística de que me prestan 10.000 euros, pues devuelvo los 10.000 más otros 10.000 euros, es decir, 20.000 euros, ¿vale? Y con el resto de esa inversión me lo quedo yo, ¿vale? Porque evidentemente era simplemente un mero préstamo. O sea, y el desde ahí múltiplo infinito, porque si te apalancas. Claro, entonces, efectivamente, entonces, ¿cuál es mi múltiplo? Pues, como has dicho. ¿Y cómo te das cuenta de que, o sea, bueno, te das cuenta de que la primera inversión, pues, te sale muy bien, pero que dices, oye, esto es una actividad mantenible, bueno, no sé si es una actividad que mantienes el tiempo o no, pero cada vez dices, coño, esto es una actividad que, entre comillas, puedo vivir de ello? Bueno, como tú bien sabes, ¿no? Si es a largo plazo y evidentemente las inversiones en startups pues no son en el mercado, ¿no? De valores, con lo cual son como nosotros denominamos, ¿no? Son inversiones
y líquidas, ¿no? Es verdad que ahora, pues, si estás en empresas grandes y que luego han crecido mucho, pues hay más liquidez en el mercado y hay secundarios, pero la realidad es que no. Entonces, evidentemente, tienes que tener otra actividad, ¿no? Y de ahí nace, pues que luego hablaremos más tarde, ¿no? De emprendimiento, ¿no? Y de emprender y de tener una actividad primero, pues oye, que es la que te genera, digamos, un recurrente y luego ya, pues, tienes esas inversiones para ir aumentando, digamos, tu patrimonio a largo plazo y siempre pensando en una manera de ahorro, inversión, generar más y luego hay un tema muy, muy bonito, ¿no? Que es el tema del acumulado, ¿no? Exponencial, ¿no? Que al final, si lo haces muy a largo plazo, pues si lo haces medianamente bien y con cabeza y entendiendo un poco el mercado, pues puedes tener más dinero, ¿no? 10 años más tarde, 15 años más tarde. ¿Y qué volverías a hacer diferente de cuando empezaste a invertir ahora? ¿Y qué es lo que le recomendarías a una persona que quiere empezar a invertir como business angel o inversor? Pues mira, diferente, he cometido trillones de fallos, pero por ese lado no me arrepiento porque creo que es parte de la carrera, ¿no? Y del aprendizaje, ¿no? Quizás si me arrepintiera de algo es no haberme metido en más cosas aún, no haberme todavía arriesgado más, no haber empezado incluso antes, o sea, haber empezado a lo mejor con 15 años, 14 años, porque al final los fracasos te van a venir, ¿no? Y constantemente. Pero es que es un aprendizaje buenísimo. Entonces yo recomiendo que todo el mundo empiece cuanto antes. Oye, puede empezar con cuantías muy, 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 muy pequeñitas. Hablo que incluso 100, 200 euros, lo que sea, ¿no? Lo que no sea un valor y que vayan aprendiendo, ¿no? Y luego, sobre todo, si tienen la oportunidad, que yo no lo tuve, también cambiaría poder haber invertido, poder haber tenido un mentor, ¿no? Que me hubiera ayudado, ¿no? Pues si en ese momento me hubiera podido acercar a alguien del sector que yo estaba empezando y me hubiera dado tips, me hubiera ahorrado muchos problemas, ¿no? Pues haber podido empezar a coinvertir con gente que ya llevara experimentada 10 años, pues hubiera sido algo increíble. Entonces yo animaría a la gente, si tiene la oportunidad de insistir y de poder conocer a alguien del ecosistema, sea un venture capital, sea un business angel, sea alguien experimentado, pues se puede ahorrar una parte grande de fracasos y sobre todo de llegar a un punto B antes, ¿no? Y a nivel que esto es la típica pregunta que, de hecho, el otro día Marek Fodor, ¿no? Estabas hablando de una participada que llega a una valoración un poco alta. Oye, ¿hasta qué punto te sales, ¿no? O te quedas hasta el final, ¿no? Pero has llegado a un múltiplo alto, ¿no? Y tienes un retorno significativo. Tú, cuando llegas a una situación de poder vender en secundario versus continuar hasta el final, ¿cuál es un poco tu estrategia ahí? Y en base a qué. Soy un poco atípico. Generalmente, Jesús, tú habrás escuchado, ¿no? Más, oye, cuando llega a un múltiplo me salgo, hago secundario y tal, ¿no? Y es un poco lo que hace mucho la gente. Yo, si la tesis de inversión y el racional no ha cambiado y el potencial sigue siendo enorme, me quedo. Generalmente, si hago secundarios por una necesidad de que, oye, o quiero invertir en una empresa más pequeña que le puedo ver más potencial, tal, pero no lo hago porque he cumplido un múltiplo X. Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Facebook hizo la IPO, la hizo, si no me equivoco, en torno a 50 billion y muchos de los inversores anteriores vendieron, ¿no? Vendieron y en concreto uno vendió y, oye, sacó un montón de dinero, en torno a creo que 2 billion. Si no hubiera vendido hoy tendría 20 billion. Entonces, lo que quiero decir es, si el racional y la tesis de inversión no ha cambiado y sigue habiendo un potencial alucinante, ¿por qué vender? ¿Qué mejor teniéndolo en una empresa en la que crees y en una empresa en la que sigue creciendo y por tanto tu capital sigue aumentando año a año? Oye, ¿y para ti es un stopper las valoraciones de entrada? O sea, por ejemplo, PowerPoint que te viene a valoración 10 millones. O no, para ti de verdad tú lo ves más como, oye, esto, ¿no? Oye, a largo plazo y voy a ver exactamente cuál es el potencial que tiene compañía, porque para una valoración alta tiene que tener un upside súper alto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto te influyen las valoraciones de entrada? Pues a veces
a veces me ha parado, las valoraciones altas y que sin sentido, y ahora en cambio me fijo mucho más en el potencial, y si hay una valoración alta sí que me gusta que metan más dinero, ¿no? Que metan más dinero, porque evidentemente para generar valor en algo tan alto pues se necesita un crecimiento pues más alto, digamos, de una mayor envergadura. Entonces, sí me ha parado, si te soy sincero, sí me ha parado a veces, ¿no? Pero si veo algo que me parece increíble, el equipo gestor me parece alucinante, me parece que tiene un potencial, se cubre una necesidad de mercado alucinante, tal, probablemente a lo mejor sí pueda tirar, ¿no? Pero a todos yo creo que efectivamente muchas veces pues el precio nos puede cortar, ¿no? Una inversión. Muy bien. Oye, yo hasta aquí he tenido porque de tema de inversión, la verdad es que me apetecía mucho porque son sí, las típicas preguntas que me gusta hacer a otros Business Angel, porque la verdad es que esto no hay fórmula secreta y a veces vas cambiando la estrategia. Y ahora sí que me gustaría centrarme en tu faceta más de emprendedor. Si quieres, sí que me gustaría que me explicaras exactamente la primera compañía que arrancaste, es que no recuerdo el nombre, pero es la que gestiona, ¿no? Coches de flota de Uber, ¿no? Y de Cabify, no recuerdo el nombre, me has dicho antes, Aureo, ¿puede ser? Auro, perdona, Auro. Explícanos un poco qué hacía esa compañía y luego pasamos a The Power MBA, que sí que me gustaría centrarme más allí. Pero explícanos un poco cuál es el secreto o qué hacíais y cuál es el secreto de esa compañía. Bueno, el secreto de la compañía es que hace ya aproximadamente 5 años conseguimos tener acceso a un número de licencias, y a raíz de ahí dijimos, vamos a crear una empresa de operaciones de transporte de personas, ¿no? Entonces, para que la gente lo entienda, Auro como tal, ¿no? Empezó todas las operaciones que hay detrás de Cabify, es decir, nosotros contratamos a los conductores, nosotros somos los que tenemos los leasing con los coches, nosotros somos los que coordinamos con una tecnología que hemos creado propia todas las operaciones de cuando un conductor está libre, cuando un conductor está ocupado, cuando un conductor está comiendo o no está disponible o está tardando mucho en el recorrido, y desde la central automáticamente les llegan mensajes de, oye, tienes que ir más rápido, o no puedes frenar así, o tienes que llegar a tiempo al destino. Entonces, toda esa tecnología que hay detrás está montada por nosotros operamos, y Cabify en ese momento lo que nos coordinaba, y todavía seguimos trabajando con ellos, es el traernos al usuario, ¿no? Él nos trae al usuario y al cliente, y Cabify se lleva una comisión por ello, y nosotros somos los que tenemos toda la estructura, ¿no? De la compañía. Ahora mismo tenemos más de 2.500 personas trabajando en Auro. Es una compañía que evidentemente con el confinamiento, con el COVID, pues ha sufrido y está sufriendo todavía, porque evidentemente pues actualmente no hay desplazamientos de oficinas como había antes, la gente teletrabaja, el turismo está prácticamente cerrado, los eventos tanto corporativos como eventos sociales están prácticamente también cerrados. Entonces los vuelos prácticamente hay una décima parte. Entonces, lógicamente ahora ha sufrido. Es verdad que gracias al COVID nos ha surgido otro modelo de negocio, que es la paquetería, el delivery de paquetería, y estamos haciendo delivery para empresas de B2B, para empresas tales. Hemos cerrado acuerdo con Amazon, con Zara, con Seur y bueno, y muchas empresas más. ¿Y cómo? Porque gestionar has dicho flota de 2.500 coches, sí, no debe ser nada trivial, ¿no? O sea, entiendo que la masa crítica es muy relevante para poder invertir en tecnología para mejorar la gestión, ¿no? de este tipo de flotas. Correcto. O sea, la clave de Auro es la tecnología, sin lugar a dudas. Tenemos una tecnología interna que tenemos absolutamente todo automatizado, ¿no? Y la gestión de flotas se hace desde una parte automatizada, que es la que saltan todas las alarmas, y luego tenemos un equipo gestor operacional
que es el que, si en algún momento se tiene que poner en contacto con los drivers, con los conductores, lo hacen, ¿no?, casi en real time, ¿no? Y entonces también tenemos un centro de operaciones que además está en medio de nuestras oficinas, en una cristalera que nosotros llamamos pecera, y en la pecera, que es muy grande y con pantallas, ahí están monitoreando absolutamente todos con la información que el software que hemos desarrollado le da. Okay. Oye, pues vamos a ver qué te parece. Vamos a pasar directamente a The Power MBA. Si nos explicas un poco qué es, y yo creo que todos lo conocemos, ¿vale? Básicamente porque los anuncios nos han salido por todos los sitios, pero explícanos qué es y cómo funciona. Y luego sí que me gustaría saber, oye, ¿cómo originasteis la idea o de dónde surge la idea? Bueno, The Power MBA viene a cambiar, ¿no?, el sector de la educación. Es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, muy difícil aterrizarlo y sobre todo en qué te vas a enfocar, ¿no? Al igual que Amazon se enfocó primero vendiendo en el 97 libros, pues nosotros, oye, queremos cambiar la educación, ¿qué queremos cambiar? No, oye, pues queremos cambiar las escuelas de negocios, es decir, oye, de una manera online, y luego considerábamos que de hecho es un dato que menos del 1% de la población tenía acceso a programas de escuela de negocios o que no tenía tiempo o porque costaba mucho dinero, ¿no? Entonces, esa fricción, esas dos barreras, las queríamos eliminar en nuestra propuesta de valor en el minuto cero. Entonces, decidimos sacar como lanzamiento primero un programa que tuviera un sílabus actualizado de un MBA, que además, en vez de solo aprender de profesores, aprendieras también de emprendedores y directivos de éxito. Muy importante mantener la comunidad, pero que la comunidad no solo sea regional, sino poder hacer una comunidad a nivel global y mundial. O sea, The Power MBA, aunque nace en España y los primeros años solo opera en España, nace con el concepto de ser una escuela de negocios de la próxima generación global. Y luego, evidentemente, añadir mucha fuerza en el sílabus en los módulos que consideramos súper importantes a día de hoy. Es decir, consideramos súper importante el marketing digital, primordial, que a algunas escuelas de negocio pues no le están dando tanto énfasis. También consideramos que las nuevas tecnologías, crear un módulo de nuevas tecnologías para que puedan entender lo que es Big Data, Data Science, etcétera, etcétera. Y luego también un módulo interesante de desarrollo personal. Consideramos que si tú no estás bien contigo mismo, es más poco probable que puedas desarrollarte mucho más profesionalmente. Y luego un módulo fuerte también de Lean Startup y Emprendimiento, que es como montamos The Power MBA, ¿no? Con la metodología de Eric Ries, una metodología que así lo creó Zappos, con muy pocos recursos, yendo al mínimo producto viable. El producto puede no estar tan acabado o semiacabado, pero se puede lanzar, y viendo si hay realmente clientes que cubren esa necesidad y que lo quieren, ¿no? Y efectivamente, pues la propuesta de valor sería todo eso, ¿no? Todo ese compendio de cosas que te he dicho es la propuesta de valor de Power MBA. Lanzamos The Power MBA a finales del 2017, más bien en septiembre, y desde el minuto 1 tuvimos la suerte que se hizo Product Market Fit, ¿no? Había una necesidad de que había mucha gente que quería entender de negocio, pero que no podía por tiempo y por dinero, ¿no? ¿Y ya lanzasteis con el sílabus, sí, pero ya habíais producido todo el contenido o ibais produciendo on the fly en función de... O sea, lanzasteis para ver qué tal funciona y digo, si acaso ya lo voy acabando? Lo increíble que efectivamente cuando lanzamos no teníamos todavía terminado todo el contenido. De hecho, o sea, obviamente teníamos el sílabus desarrollado, pero no estaba producido. Y entonces nada, no, lanzamos cuando no estaba todo producido y fuimos produciéndolo mientras íbamos vendiendo, ¿no? Por eso es un Lean Startup Emprendimiento de libro, ¿no? La metodología de Lean Startup y Emprendimiento. ¿Y a qué grandes números habéis llegado o a qué números habéis llegado que puedas compartir con nosotros de objetivos como compañía? Por supuesto. Mira, tenemos ya en más de 90 países más de 60.000 estudiantes en 3 años y medio.
ese sería, digamos, el dato más revelador. Ya hemos lanzado B2B en España y tenemos más de 400 compañías, de las cuales tenemos compañías del IBEX 35 y tenemos compañías muy grandes, ¿no? Como Santander, como Sanitas, como Heineken, como Microsoft, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esos números ya son, ¿no? Te dan un poco a la idea, ¿no? De cómo estamos. Y luego por el lado que creo que es importante, en la parte internacional, pues en Latinoamérica tenemos ya más de 12.000 estudiantes y en la parte internacional, que llamo yo más anglosajona, UK, Alemania, nórdicos, Estados Unidos, pues tenemos aproximadamente más de 8.000 estudiantes y lo lanzamos en septiembre, el programa internacional. Sí, es impresionante. Oye, y al principio, porque mira, yo te explico, yo veía, bueno, no sé, me targeteáis o me targeteabais y no, entonces veía, o sea, de vez en cuando salía Miguel Vicente o Gerard Olivé o alguien, ¿no? Explicando, pues, el caso de no sé qué, o no recuerdo exactamente, pero unos anuncios que sí que me llamaron la atención, pero en aquel momento pensé, pues es interesante, ¿no? Pero suena tal vez hostia, esto a lo mejor es pequeño, ¿no? O sea, que decir, oye, pues enfocado al mundillo emprendedor para los 4 que quieren ser emprendedores. Cuando vosotros lanzasteis, ¿por qué te imaginas que puede ser tan grande, ¿no? Porque seguramente es la típica, ¿no? Que dice, hostia, pues tiene pinta, mola, pero no sé si es pequeñito esto, ¿no? Como Business Angel te podía haber surgido esa duda. Pues tienes, bueno, aquí como la creamos, bueno, entre Borja, Rafa, Quique y yo, teníamos la idea, ¿no? de ser algo grande, pero lo que dices tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, lo que nos pasó al principio, es decir, hicimos Product Market Fit, ¿no? Con lo que se llama Early Adopters, ¿no? Early Adopters al final es esa persona que no le importa arriesgar en empezar, ser el primero en comprar tu producto sabiendo el riesgo que puede afrontar, ¿no? Sabiendo ese riesgo de que es una empresa nueva, es pequeña, a ver si es verdad que lo que me vende es verdad, ¿no? Lo que dicen las campañas es cierto. Y entonces al principio lo que nos pasaba es que estábamos muy enfocados, como tú bien has dicho, en el tema de emprendedores, ¿no? Y todas las campañas iban muy enfocadas a emprendimiento, a si quieres lanzar tu negocio y tal. Entonces, efectivamente eso, Jesús, era un nicho, ¿no? Y entonces ahí, pero como todo Product Market Fit, empiezas como un nicho, ¿no? Y luego vas ampliando el mercado. Entonces, luego, ¿qué empezamos a hacer? Como efectivamente The Power MBA soluciona y ayuda a mejorar, estudies y trabajes en cualquier carrera en la que estés, te actualiza y además te hace analizar desde otro punto de vista, si eres abogado, si eres ingeniero, desde otro punto de vista más de negocio, los problemas que ves, además es un feedback que nos han dado los alumnos, empezamos a hacer campañas también para, oye, ¿quieres mejorar tu carrera? ¿Necesitas cambiar de sector? ¿Quieres aprender de directivos de éxito? No, es decir, empezamos a ampliar el mercado porque también, evidentemente, esto ayudaba mucho a gente que trabaja en una empresa, ¿no? Y efectivamente ahora, a día de hoy, de Power MBA, pues hay más porcentaje de estudiantes que trabajan en una empresa que por cuenta propia. Oye, porque una de las cosas que yo, por ejemplo, te digo lo que me pasó yo, ya te digo, al principio veía que esto era un nicho, ¿no? Pero sí que hay una cosa que me sucede, que me doy cuenta de, coño, estos tíos, lo que están haciendo tiene mucho sentido, ¿no? Y es cuando me viene mi vecina, me dice, pues sus padres me vienen, oye, es que mi hija tenemos una empresa, pero ella ha estudiado psicología, pero le gustaría meterse en la empresa familiar, pero también emprender y tal, pues lo típico, ¿no? ¿Qué puede hacer, no? Pues yo le recomendé, oye, pues lo primero te tienes que formar antes de nada y para eso, pues no sé, le recomendé cursos de estos, oye, busca por internet, hay un montón de gente que ofrece cursos, tal cual, ¿no? Y para hacer una activa, no sé, no la veía para hacer un IES, un ESADE, ¿no? Pues una persona estudiando todavía la carrera, ¿no? Y al cabo de una semana me vino, me dijo, no, mira, esto, y me encanta esto de Power MBA, ¿no? Y yo reflexionando dije, coño, es que una chavala de 20 años, 23 años, es cojonudo este programa, ¿no? Pero me gustaría saber por qué habéis conectado tan bien con ese target, o sea, ¿por qué era diferente el producto versus lo que había en el mercado, que había tanto engagement? Porque cursos de emprendedores, cursos de business,
existen en el mercado, ¿vale? Pero ¿qué es lo que de verdad ha hecho clic en el usuario? Yo creo que como todo, Jesús, es una combinación de varias cosas, ¿no? Es decir, es una combinación de que la propuesta de valor es diferencial, es decir, una propuesta de valor como de Power MBA, como la he explicado, ¿vale? Por no repetirme, de precio, metodología, microlearning, puedes estudiar 15 minutos al día, aprendes de los mejores y tienes a los fundadores de empresas que han montado las empresas más exitosas del ecosistema de España y ahora del ecosistema internacional, la comunidad que puedes compartir un montón de experiencias, los webinars online que el programa también te da. Es decir, es un conjunto de cosas con algo muy importante, el contenido. El contenido lo actualizamos prácticamente todos los meses, van a estar actualizados constantemente y luego algo que efectivamente es súper importante es que tenemos un contenido que lo explicamos de una manera diferente, ¿no? Explicamos de una manera un poco más cercana, con muchísimos ejemplos, tenemos nuestra propia forma de enseñar que consideramos también una secret sauce y no te olvides, y este es un dato muy importante, tenemos un porcentaje muy alto de nuestras ventas vienen por estudiantes que recomiendan nuestros programas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que el círculo virtuoso de The Power MBA tengamos a día de hoy en tan poco tiempo tantos estudiantes. Y luego, evidentemente, creo que también hemos sabido comunicar muy bien lo que se está vendiendo, ¿no? Y cuando, porque te iba a preguntar por, oye, ¿cuáles son las vías de crecimiento? Y una entiendo que son, comentas, los propios alumnos, ¿no? Que te recomiendan, porque tenéis un programa de referrals o porque simplemente les ha gustado el programa y os recomiendan. ¿O tenéis una combinación de ambos? No entiendo. Porque al final, cuando una persona le tiene que dedicar una serie de horas a algo, es más fácil que lo comentes, ¿no? Con tus amigos, con tu tal, estoy haciendo The Power MBA y tal, y oye, me está encantando, me está gustando, tal. Entonces, ahí ya es un prescriptor y lo está recomendando, ¿no? Esa es yo creo que es la clave, ¿no? De The Power MBA, es absolutamente la clave, las recomendaciones. Y luego, evidentemente, nuestros canales de pago que hacemos es todo nativo en Internet, ¿no? Pues usamos Google, usamos Instagram, usamos Facebook, usamos LinkedIn, estamos testeando unas nuevas plataformas como puede ser TikTok, etcétera, ¿no? Y estamos en constante, digamos, innovación probando si podemos tener mayores canales, ¿no? De captación. Dicho esto, sin el orgánico de Power MBA no sería la realidad que soy. Oye, y os habrá visto toda España, ¿no? Entiendo, porque los anuncios salen, supongo que te lo han preguntado 1000 veces, ¿no? Dice, tío, os sale renta, o sea, entiendo que va principalmente a un target y que yo debo estar en ese target, ¿no? Pero no saturáis demasiado Entiendo que no, porque supongo que sois unos cracks ahí en performance, pero no sé el nivel de saturación versus retorno que tenéis, o también entiendo que coincidió con el confinamiento, ¿no? Que entiendo que en ese confinamiento pues bajaron mucho los anunciantes y vosotros visteis la oportunidad. Justo, ahí lo has clavado. Efectivamente, lo que pasó en el confinamiento, ¿no? Y además se unieron muchas cosas, ¿no? Se unieron que todo el mundo estábamos en casa, que todo el mundo estábamos con mucho tiempo libre cuando no estábamos trabajando y que, lógicamente, como bien has dicho, bajó de muchísimos sectores o directamente quitaron la inversión que hacían recurrentemente en Google o en Facebook o en Instagram o en LinkedIn y, claro, pues nosotros salíamos constantemente, ¿no? Evidentemente bajó mucho el precio, ¿no? En marketing por la situación que se estaba viviendo y evidentemente pues vimos una oportunidad ahí para hacerlo, ¿no? Que evidentemente ahora ya la realidad está un poco más normalizada y estamos ya un poco más a precios que estábamos en pre-COVID, ¿no? Muy bien. Oye, y la experiencia internacional, ¿no? Porque entiendo que una cosa es hacerlo para España, otra cosa es decir, oye, venga, vamos a hacerlo en Latinoamérica, porque bueno, ahí suele haber bastante trasvase, ¿no? Sobre todo en educación de gente de Latinoamérica que quiere, bueno, se suele combinar, ¿no? Los programas, gente de diferentes países, pero ¿cómo das el salto? ¿Cuál es tu experiencia que has tenido o tus grandes learnings de internacionalizar
tanto en Latinoamérica como en otros países anglosajones? Pues es algo súper complicado. Yo creo que de hecho ha sido por no decir el reto más importante que ha sufrido la compañía, por un tema de que evidentemente tienes que preparar todo, ¿no? Y tienes que tener capital y recursos para poder invertir. En el caso de Power MBA, conseguir figuras como al fundador de Netflix, como al fundador de YouTube, como al fundador de Sasam, como al fundador de Waze, como al de Whole Foods, etcétera. Entonces eso ya era un reto en sí mismo, sobre todo convencerles, porque al final el dinero ellos ya lo tienen, convencerles de que la misión es buena y queremos democratizar las escuelas de negocio y dar acceso de una manera más eficiente a los estudiantes. Y claro, pues eso fue un reto muy, muy grande. Y luego el reto enorme es que cuando internacionalizas, pues haces un montón de cosas mal, gastas recursos que al final no funcionan. Por ejemplo, al principio creíamos que era bueno hacer PR en cada país de ellos y tienes que gastar muchos recursos, al final te das cuenta que es mucho mejor tener el orgánico y, oye, no crecer a lo mejor, a no ser que hagas una ampliación de capital, no crecer tan rápido y esperarlo. Luego, evidentemente, nosotros estamos muy enfocados en rentabilidad cuando invertimos en marketing, entonces internacionalmente, si no empiezas a hacer las adaptaciones locales es complicado. No te olvides que, por ejemplo, nosotros vendemos mucho en Alemania y estamos vendiendo el programa en inglés, pero imagínate si lo adaptamos en alemán, venderíamos mucho más, ¿no? Y si adaptamos las figuras, en vez de que sean solo internacionales, sino que sean figuras conocidas en Alemania, ¿no? Entonces, la internacionalización a priori, a día de hoy la hemos hecho en The Power MBA desde la central, es decir, desde Madrid. Todo lo hacemos desde aquí para que no haya híbridos de diferentes propuestas de valor en diferentes países, ¿no? Muchas veces la duda es, cuando internacionalizo desde el país o ya me voy metiendo en, venga, si voy a Alemania, monto un equipo en Alemania y de marketing y tal. No, todo lo hacemos desde España. Creo que eso ha sido una buena decisión. Cuando empezamos en Latinoamérica no lo hicimos así. De hecho, llegamos a tener mucho equipo en Latinoamérica y cometimos el error porque vendían completamente diferente de Power MBA en Latinoamérica que en España. Y obviamente tienes que adaptar tu producto y tienes que adaptar la forma de venderlo, pero no significa que tengas que vender otra propuesta de valor, ¿no? Sí. Oye, solo por curiosidad, ¿cómo conseguisteis a esta gente de Sasam, de Netflix? O sea, solo por curiosidad, ¿cómo lo conseguisteis? Aparte de explicarles la misión. Pues yo recé durante muchísimas noches. No, como empezamos, ¿no? Fue a través de, amigos de amigos de amigos, agencias locales y ser muy persistente y muy pesados, ¿no? Ser absolutamente muy pesados, explicarles bien la propuesta de valor, darles a entender la realidad, oye, que en España, por ejemplo, es algo que realmente ha funcionado y que realmente están ayudando a muchísimas personas, los emprendedores del ecosistema. Y bueno, a raíz de ahí, como todo, ¿no, Jesús? Consigues que se sume uno al carro, que es, digamos, el que se arriesga, que en nuestro caso fue el fundador de Waze, que es israelita, que es el que solucionó, pues, el tráfico, ha solucionado que mucha gente se ahorre mucho tráfico en el mundo. Por ejemplo, en México lo petaron Waze por el problema que tienen de tráfico, y a raíz de Waze te da credibilidad, ¿no? Y a raíz de la credibilidad, pues hicimos un acuerdo con diferentes medios internacionales de relevancia y te va dando tracción y te va dando de, oye, son personas serias, están creando que realmente algo que puede cambiar la vida de las personas y vamos a por ello. Oye, y en los burladeros del mundillo este, ¿no? De emprendedores y del ecosistema, se comenta que es una compañía rentable. No lo sé si es rentable o no, pero ¿tú ves compatible la rentabilidad en este tipo de negocio con crecimiento o crees que es mucho mejor ir a crecimiento versus rentabilidad en este tipo de compañía, que estamos hablando de The Power MBA? Total. En este concreto compañía, en esta compañía en concreto, hemos logrado algo increíble que evidentemente a lo mejor en un momento dado decidimos finalmente levantar capital, ¿vale? Es algo que todavía no lo tenemos descartado. Es cierto que desde que se lanzó esta compañía empezó con un capital de 100.000 euros y la realidad es que
solo se hubieran necesitado 14.000 euros porque es lo que nos gastamos y ya desde ahí empezamos a generar capital. La realidad es que ha sido rentable en los últimos 3 años y medio, ha generado caja y eso es lo que nos ha dado la sostenibilidad de lanzar en Latinoamérica, de lanzar globalmente en UK, en Alemania, en Europa en general y es verdad, es así. Entonces, yo estoy obsesionado con el crecimiento, ¿no? Entonces, como bien sabes, vengo de este mundo, ¿no? Como tú, Jesús, y entonces me obsesiono con ello. ¿Es sostenible siempre un crecimiento muy alto? Hemos crecido, pues, en 3 años y medio 10 veces, ¿no? Su valor. ¿Es sostenible casi crecer un 3x año tras año? Pues, evidentemente, va a haber algún momento que si queremos seguir creciendo así vamos a tener que levantar capital, ¿no? Es cierto que todavía sigue creciendo y es cierto que todavía tenemos mucho upside y muchos retos, ¿no? Por ejemplo, queremos lanzar más programas, estamos preparando todo ello para hacerlo, queremos lanzar en más países, queremos lanzar B2B internacionalmente, bueno, y evidentemente con dinero iríamos mucho más rápido, es decir, cuando hablo con dinero, dinero hay, pero si levantáramos una ronda grande, pues tendríamos muchos más recursos, podríamos contratar muchas más personas y podríamos acelerar la velocidad. Muy bien. Oye, Hugo, tío, te agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido, porque la verdad es que es impresionante la trayectoria y me parece espectacular lo de Power MBA, ¿sabes? Porque soy bastante fan de este tipo de negocios y me parece fantástico y genial lo que estáis haciendo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación aquí. Millones de gracias, Jesús. Ha sido un verdadero placer y yo también tengo una gran admiración a todo lo que has hecho, ¿no? Y todo lo que has ayudado al ecosistema. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con SeedRocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.